Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a presentar las razones trigonométricas básicas, seno, coseno y tangente. Entonces empezamos trabajando con un triángulo rectángulo, y en este triángulo rectángulo tenemos este que es el ángulo recto. Entonces tenemos también la hipotenusa, que vamos a llamar A, un cateto y otro cateto. Y tenemos un ángulo, este ángulo que vamos a llamar alfa. Entonces definimos el seno de alfa como, vamos a llamar a estos lados A, B y C, estos vértices A, B y C. El seno de alfa, por definición, va a ser este cateto, el que está enfrente, partido por la hipotenusa. Este es el seno de alfa. E igualmente vamos a definir el coseno de alfa como este cateto, el que está al lado del ángulo, que es B, partido por la hipotenusa. ¿Sí? Estas son las dos definiciones. Y, por otro lado, podemos definir también la tangente de alfa, que también se puede escribir como tangente de alfa, que va a ser, por definición, seno de alfa partido por coseno de alfa. Es decir, C partido por A partido por B partido por A. Eso es C partido por B. En la figura será el cateto de enfrente del ángulo dividido por el cateto que está al lado del ángulo. Hasta aquí hemos asumido que el ángulo está entre 0 y 90 grados. Si el ángulo es de más de 90 grados, tenemos que generalizar esta definición utilizando el que se llama el círculo goniométrico, que es un nombre que viene del griego. Goniométrico textualmente quiere decir gonion, que son ángulos, y métrico, pues que mide, o sea, el círculo para medir ángulos. Es exactamente lo que queremos hacer. Entonces, para eso construimos este círculo que tiene radio igual a 1. Esto es muy importante. Radio igual a 1. A veces podemos llamarlo también círculo unidad. Venga, entonces aquí podemos replicar esta figura sin más que construyendo aquí un triángulo apoyándonos aquí en este cateto y bajando aquí una perpendicular. Voy a hacerlo otra vez para ajustarla un poquito más. Este sería el radio y aquí estaría la perpendicular. Entonces, ¿cómo se construye el ángulo? Lo que primero que tenemos que hacer es el radio, es el primer paso, y después, desde el punto de corte, con la circunferencia, bajamos de forma perpendicular tal que esto sea un ángulo recto. Y ahí tenemos, pues, digamos, representado el mismo triángulo que teníamos ahí. ¿Sí? Esta es la idea. Entonces, vamos a verlo dónde está el seno. Fijaos, el seno del ángulo, decimos que es el cateto opuesto. Vamos a llamar a esto A, B y C. ¿Cuál será el cateto opuesto? El que está enfrente es el cateto BC partido por la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? Es AC. Pero fijaos, AC es precisamente el radio. ¿Y cuánto vale el radio? Hemos supuesto, esta distancia es la misma que esta distancia, el radio de la circunferencia. Hemos supuesto que es igual a 1, así que esto es BC. Y esto que nos lleva a darnos cuenta de que en vez de un cociente, el seno pasa a ser, en el círculo unidad, pasa a ser solamente esa distancia, con lo cual se facilita muchísimo de trabajar con senos y cosenos, como ahora veremos. Entonces, este será, vamos a decir, la primera razón trigonométrica, y ahora vamos con el coseno. Entonces el coseno, fijaos que va a ser
dibujo, vamos a ver lo que es el cateto que está al lado del ángulo, que será la distancia AB, de nuevo partido por la hipotenusa, que es AC, pero ya hemos visto que la hipotenusa mide 1, con lo cual es el segmento AB. Lo podemos pintar en azul. Sería, vamos a ponerlo un poquito más así, esa distancia, ¿vale? Entonces fijaos, tenemos los 3 pasos para construir. Primero, el radio. Esto es lo primero que debemos hacer. Después, cuando corta el radio la circunferencia, lo que hacemos es bajar el pie, una perpendicular. Y tercero, donde corta el punto B, nos vamos en horizontal hasta el centro del círculo. Y ahí tenemos el coseno. Así que aquí vive el seno y aquí vive el coseno. Si queréis también podemos pintar donde vive la tangente. Vamos a ver dónde vive la tangente. Entonces la tangente hemos dicho que por definición es seno partido por coseno. Es decir, el segmento rojo partido por el segmento azul. Pero fijaos, esto es lo mismo, voy a borrar esto de aquí. Esto es lo mismo que, voy a poner nombres, un segundo. Vamos a ver. Vale, aquí ya se ve. Entonces, vamos a llamar, si hemos llamado ABC, pues vamos a llamar a esto, a este punto lo vamos a llamar D y a este punto lo vamos a llamar E. Voy a borrar de aquí la C, que casi estorba. Así, mucho mejor. Entonces, fijaos, la tangente del ángulo, si nos fijamos en el triángulo ABC, es la que hemos puesto aquí. Será BC partido por AB, que es el segmento rojo partido por el azul. Pero también, si en vez de fijarnos en ese triángulo, nos fijamos en el triángulo ADE, si nos fijamos en el triángulo ADE, entonces resulta que esto es igual a, veamos, cateto opuesto, que es el DE, partido por el cateto contiguo, pero el cateto contiguo va desde A hasta D. Y fijaos, ¿esto qué quiere decir? Que la tangente del ángulo también es DE. Es lo que está marcado en verde. ¿Por qué? Porque AD es igual a 1, porque es el radio y el radio vale 1. Así que tenemos las 3 razones trigonométricas básicas representadas en el círculo unidad. ¿Sí? Pero hemos dicho, oye, la ventaja de este círculo unidad es que ahora podemos extenderlo a el resto de cuadrantes. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se hace esto. En realidad ya sabemos. Vamos a pensar que nos vamos al segundo cuadrante y pues hacemos la construcción que hemos hecho antes. Igual que antes. Voy a poner aquí otra vez segundo, como estaba. Entonces vamos a pensar, voy a hacer otro círculo. Entonces tenemos aquí los diámetros que nos ayudan a dibujar mejor. Entonces ahora imaginad que tenemos un ángulo que es mayor de 90 grados, ¿no? Pues por ejemplo, más o menos que ande por ahí estará más o menos 120, ¿sí? Entonces el ángulo ahora es este. Voy a llamar a este ángulo, no sé, beta. Entonces, primer paso, construimos el radio. Segundo paso, donde cortamos a la circunferencia, ¿qué hacemos? Bajamos una perpendicular hasta que toque el diámetro. Y este es el que hemos llamado el punto B. Y ya lo tenemos, porque ahora si queremos representar el seno, pues fijaos, el seno vive siempre es este segmento, el segmento CB. Y si queremos representar el coseno, pues el coseno, fijaos que es este segmento,
el que va desde B hasta el centro de la circunferencia. O sea que ya tenemos el seno y el coseno como queríamos. Y la tangente, ¿dónde vive la tangente? Pues fijaos, la tangente siempre va a vivir en esta recta. Entonces, en este caso, lo que haríamos sería prolongar hasta aquí, hasta donde corte la recta, y la tangente va a ser, fijaos, va a ser la distancia que marco aquí en color verde. ¿Sí? Esta va a ser la tangente. Entonces, ya tenemos las tres razones trigonométricas principales. Este sería el seno en rojo. Perdón, que estoy escribiendo. El seno en rojo tendríamos en la horizontal, aquí tenemos el coseno y aquí tenemos la tangente. ¿Sí? Y lo mismo podemos hacer con el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Entonces, ¿aquí qué vemos? Aquí lo que vemos es que también tenemos los signos de cada una de las razones. Fijaos, aquí tenemos el eje X y el eje Y. El seno va hacia arriba, con lo cual es positivo. El coseno va hacia la derecha, con lo cual es positivo también. Y la tangente va hacia arriba, con lo cual es positiva. Pero aquí el seno va hacia arriba, es positivo. El coseno, vamos a llamar al ángulo, voy a poner el ángulo. El coseno va hacia la izquierda, con lo cual es negativo. Y la tangente va hacia abajo, con lo cual es también negativa. ¿Sí? Y los signos van cambiando según el cuadrante en el que estemos. Una forma de recordar los signos es utilizar una regla mnemotécnica. Entonces, fijaos, en función de en qué cuadrante estamos. Entonces, como estamos hablando de las razones trigonométricas, podemos decir que todas son tan cíclicas. Todas las razones trigonométricas son tan cíclicas. Entonces, es una regla bastante simple, pero todas son tan cíclicas. Entonces, fijaos ahora lo que he marcado ahí en amarillo, nos está diciendo cuáles son las razones positivas. En este caso, todas, el seno del ángulo es positivo, el coseno es positivo, la tangente es positiva. Aquí tenemos la S del seno. El seno sigue siendo positivo, pero tanto el coseno como la tangente ya son negativas. Lo hemos visto aquí. Coseno y tangente son negativas en el segundo cuadrante. En este tercer cuadrante, solo la tangente va a ser positiva, pero tanto el coseno como el seno van a ser negativos. Y en el último caso tenemos la C, que es la C de coseno. Coseno es positivo y las demás van a ser negativas. Entonces, con esta regla mnemotécnica tan sencilla, podemos saber el signo de todas las tres razones en cada uno de los cuadrantes. Siempre daos cuenta que contamos el ángulo empezando aquí. Por ejemplo, un ángulo en tercer cuadrante pues sería todo esto. ¿Sí? El ángulo gamma, por ejemplo. ¿Sí? Así que de esta manera hemos hecho una introducción, una presentación de dónde vive el seno, coseno, tangente en el círculo unidad, y esto va a ser súper útil en vídeos sucesivos para obtener las propiedades más importantes de las razones trigonométricas. Y en particular, vamos a terminar con esto, en el vídeo, fijaos que aquí, si nos fijamos en el triángulo ABC,
de la primera figura, en este triángulo, fijaos que podemos aplicar el teorema de Pitágoras porque tenemos un triángulo rectángulo, el ABC. Entonces, si nos fijamos en ABC, en ese triángulo, que tenemos que la hipotenusa al cuadrado, ¿cuánto vale? Recordad que tenemos radio igual a 1, así que es 1 al cuadrado, es decir, 1, voy a poner 1 al cuadrado, es igual a el cateto rojo al cuadrado, pero el cateto rojo era el seno de alfa, así que seno de alfa al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, coseno cuadrado al cuadrado, coseno de alfa al cuadrado. Y de aquí viene esta expresión muy conocida que nos relaciona el seno y el coseno. Con lo cual, conociendo el seno, podemos conocer el coseno, despejando, y al revés. Y esta expresión es súper útil, es una identidad trigonométrica súper útil a la hora de resolver triángulos. Y una cosa más, ¿por qué la tangente vive aquí? Se me ha olvidado comentarlo, fijaos, si llamamos a este ángulo gamma, fijaos que la tangente del ángulo que nos interesa, que es beta, va a ser seno de beta partido coseno de beta, por definición. Pero si os fijáis aquí en el dibujo, en este triángulo rectángulo, ¿qué es el seno de beta partido coseno de beta? Pues es la tangente de gamma. Lo que quiere decir que la tangente de gamma y de beta son iguales. Pero gamma es también este ángulo de aquí. Si os fijáis ahora en este triángulo grandote, ¿verdad? Así que la tangente de gamma en este triángulo grandote será también el cateto de enfrente. Vamos a llamarlo a esto, vamos a llamarlo DE por consistencia con el caso anterior. Así que es DE dividido por el cateto pegadito al ángulo. ¿Que cuánto mide? Mide, bueno, lo hemos llamado AD, pero mide 1 porque es el radio. Con lo cual, ¿cuánto es la tangente de gamma? Y por tanto, la tangente de beta. Pues es igual a DE, que es lo que está en verde. Por eso decimos que la tangente siempre vive, lo podéis comprobar para el resto de cuadrantes, que la tangente siempre vive en esta recta vertical que pasa por el punto D. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya resultado útil. Adiós.